Hola mis queridos y mis queridas Géminis, bienvenidos, bienvenidas a esta lectura especial para ti. En este día de hoy vamos a comenzar esta lectura que vamos a hacer para el amor, también para algo en general que te estés pasando distinto del amor. Vamos a comenzarla con un mensaje especial para ti de parte de tus arcángeles. Si algo de esto no resuena contigo, por favor déjalo pasar. También apóyame, por favor, suscribiéndote al canal, dándole like al video, activando todas las campanitas y comentando lo que resuene, lo que no resuene contigo y siguiéndome en mis redes sociales de Facebook e Instagram. El mensaje inicial para ti, mi querido Géminis, te dice: enfoca tu atención en lo que tienes que hacer en el momento presente. Pide nuestra ayuda, te dice el arcángel Metatron, si necesitas apoyo para regresar al aquí, a la hora. Nosotros te asistiremos con guía e inspiración para lograr tus objetivos. Cuéntame, mi Géminis, ¿estás demasiado en el pasado? ¿Estás demasiado en el futuro? Si estás demasiado en el pasado, muy seguramente estás deprimido, deprimida. Y en el futuro, muy seguramente estás ansioso o estás ansiosa. Bueno, es cosa de caer en cuenta cuando estés así en esa cuestión, pensando tanto en el pasado o en el futuro, de estar aquí, en el aquí, en el ahora, ¿no? En el presente, en darte cuenta de que el pasado ya pasó y el futuro aún no regresa. Si hay cosas del pasado que tienes que solucionar, hazlo. Aquello que se salga de tus manos, déjaselo al universo. Bueno, inicialmente vamos a comenzar la lectura preguntándole a las cartas algo muy, muy puntual. ¿Qué siente por ti esa persona con la cual tú estás en este instante? Es alguien que te desea muchísimo, que, o sea, físicamente es alguien que quiere estar ahí encima tuyo, que quiere que las cosas es como que solamente sean algo así como físicas. Es una persona bastante, bastante pasional. ¿Eso a ti o es algo como que a uno de los dos no les cuadra? Y como que han comenzado a tener problemas con respecto a eso, ¿no? El uno muy efusivo, muy efusiva, y el otro como que no queriendo tanto la cosa. Eso es lo que sucede eh, ahora con respecto a esta parte de su relación, de lo que esa persona siente por ti. Siente que como que tú te le has salido de las manos, como que no eh, estás haciendo o no estás haciendo lo que esa persona realmente quiere. Muy seguramente se trata de una persona con la que tú estás del signo Tauro, Virgo o Capricornio, una persona que quiere dominarte realmente y que tú hagas solamente lo que esa persona quiere, pero tú ya eres una persona madura, mi querido Géminis, así tengas pocos o tengas muchos años, pero que realmente como que no estás empeñado o no estás en la función de dejarte dominar absolutamente por nadie. No es que seas una persona totalmente intransigente, no, pero pues ya tienes una madurez y no te vienes como con estas cuestiones con las que quiere estar la persona con la cual tú estás en este momento. Bueno, esa persona es una persona bastante celosa. Recuerda que esa podría ser una lectura también en espejo y no importa si estás en contacto cero con tu persona especial. Es una persona muy, muy celosa que inclusive podría estarte formando problemas también en el trabajo, irte a hacer como tus escenas, y tú has estado como con la idea de replantear mucho esta situación, como que no sabes la manera o como que no has encontrado la manera de parar, de frenar a esta persona, porque igual existen sentimientos de parte y parte y te has encontrado con alguien bastante obsesivo, bastante posesivo. Vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. La verdad es que aquí han habido como unos malentendidos muy, muy grandes. El uno ha ido para el norte y el otro ha ido para el sur. Así son de las cuestiones. Hay una necesidad muy importante, muy urgente, diría yo, de aclarar las cosas entre ustedes dos, de que vean realmente qué es lo que quiere el uno con el otro, porque al parecer una parte escuchaba campanas de boda y la otra parte como que iba solamente por, o sea,
listo, los dos pueden estar queriendo una relación seria, pero digo yo es como la velocidad, ¿no? A la cual han estado funcionando ustedes. Las cosas aquí han estado bastante atropelladas entre ustedes dos. Mira, la verdad es que los dos como que se han quedado en sus sueños, en sus palabras, en lo que quieren y no han querido moverse ni el uno ni el otro de ahí donde estás, de donde están ustedes dos. Muy seguramente hay una amiga de ustedes o una persona con una energía bastante femenina que les va a ayudar a resolver esto, como que les va a ayudar a aclarar toda esta situación y darse cuenta si realmente quieren estar el uno con el otro porque mira, o sea, esta relación se ha convertido en algo muy, muy catastrófica, no solamente para ti, sino también, mejor dicho, para los dos, inclusive para las personas que lo rodean a ustedes. Es como que un quebradero de cabeza verlos a ustedes dos pelear tanto, discutir tanto, estar como tan en desacuerdo y porque las peleas no solamente se van al plano íntimo de ustedes dos, sino como que al entorno, están en una reunión, en algún tipo de situación y como que, o sea, comienzan los gritos, comienzan las peleas y esto se ha convertido en un dolor de cabeza para las personas que los quieren a ustedes de su alrededor. Mira, te dice que no tengas miedo, no tengas temor de confrontar esta situación, no tengas miedo precisamente de enfrentar a esa persona y de ver y dar un cierre a esta situación. Te aconseja mucho tus guías espirituales alejarte por algún tiempo de esta persona. Si te han ofrecido algún tipo de viaje, ya sea de trabajo o de estudios, o tienes algo planeado como para alejarte, hazlo, te conviene muchísimo. Esta es una situación que a ti te tiene como enfermo, enferma, y te dice tus divinidades, es momento de que salgas de ese círculo vicioso de esta relación porque no te conviene absolutamente para nada estar ahí de esta manera con esta persona. En ese momento te dicen que tú eres la persona llamada a tener sabiduría, a tener serenidad dentro de esta relación, porque si los dos están así como perros y gatos, la verdad es que no van a llegar a ningún tipo de conclusión y las cosas se podrían estar saliendo de control. Entonces, a conservar la calma, alejarte lo más que puedas de esta persona. Eh, yo te aconsejaría que no le dijeras que te alejas por él o por ella. No, dile que es por trabajo, dile que es por estudio, dile que es a visitar a un familiar, que no le puedes llevar, que tienes que ir tú solo, tú sola, hazlo. Listo, hazlo para que las cosas se calmen y la distancia también pueda hacer de que tú y esa persona reflexionen acerca de muchas cosas y puedan llegar a un buen término de esta relación. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes como pareja, como relación. Espero que las cosas se solucionen pronto, pronto y logren aclarar toda esta situación, porque la verdad es que no hay otra manera de solucionar esto sino hablando entre ustedes dos. Bueno, ahora sí vamos a aquella pregunta que tú tienes, distinto del amor. Quiero que te concentres en esa pregunta porque tus guías espirituales ya mismo te van a responder a través de las cartas, te van a dar una respuesta ya mismo. Se trata de cierta cuestión legal, de papeles por firmar, de contratos. Estás muy preocupado por esta situación, pero las cartas te dicen que las cosas salen muy bien. Eres una persona responsable, muy intachable, diría yo. Viene una estabilidad muy buena con respecto a esta situación que tú estás pidiendo. Si estás esperando algún socio o una socia en tu vida o alguien que te ayude con esta situación, llega definitivamente a tu vida. Estás como muy cansada de toda esta situación, de estar luchando solo o sola por toda esta cuestión, porque mira, es algo como delicado, ¿no? Algo bastante complicado, diría yo, lo que tú estás viviendo ahora. Pero las cartas me dicen que las cosas se resuelven muy bien a tu favor, que todo se resuelve de la mejor manera como de lo que tú lo habías estado esperando. Te dicen que te concentres en la realidad, en lo que es real en esta situación, porque al parecer, no sé si es porque tú te hagas ideas erróneas al respecto de esta situación o porque hay alguien que te esté ocultando algo, pero no sabes toda la verdad. Y eso es lo que te está causando tantos problemas y dificultades en este momento. Vas a tener que empoderarte más de la situación
y vas a tener que aclarar absolutamente todo, pedir un tiempo para analizar todas las cosas que están sucediendo en torno de esta situación, porque hay algo oculto, hay algo que tú no estás siendo muy ingenuo, me dicen las cartas, muy ingenua con respecto a esa situación y te estás dejando guiar por personas que sí o no tengan buenas o malas intenciones, pero que no te están guiando tan bien. ¿Listo? Hay peligro, sí, de pérdida de algo valioso, de algo bastante cuantioso, pero y me dicen que tengas mucho cuidado con la legalidad de las cuestiones que estás tú queriéndote empeñar, o sea, que todo sea legal, no te vayan a estar haciendo firmar papeles o metiéndote en negocios o haciendo hacer cosas que a la larga te van a traer problemas legales. El consejo de tus guías espirituales con respecto a esta situación te dicen que mires muy bien la experiencia y las experiencias que tú has tenido en un pasado no te o personas que ya han pasado por el camino que tú estás pasando en este instante, que te fijes muy bien en eso y que cómo resolvieron las cosas, que qué pasó si decidieron esto, en ir, que qué pasó si decidieron en no ir, en decir que sí, en decir que no, que analices muy bien todo esto para que tú puedas tomar una mejor decisión. Bueno, mis queridos y mis queridas Géminis, esta ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.